Muy buenos días a todas y todos. Bueno, nos volvemos a encontrar eh, esta vez para, bueno, continuar un poco con las temáticas que venimos abordando en estas jornadas vinculadas al aprendizaje. En el día de hoy, eh, con la temática de dificultades específicas del aprendizaje, tenemos el gusto de contar con la licenciada Marcela Darve, que primero, bueno, la presento y después ella realiza su saludo. Marcela Darve es licenciada en psicopedagogía con diploma de honor en la Universidad de Morón, docente de nivel inicial, es especialista en clínica psicopedagógica eh, del Hospital Agudo Pedro Fiorito. Ha sido directora de la primera unidad pedagógica de la provincia de Buenos Aires, conformada por el Jardín Maternal Evita y el Jardín de Infantes Perla Pepe en el distrito de 3 de Febrero de la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como coordinadora técnico-pedagógica en la Fundación Centro Materno Infantil Evita, profesora en la Universidad de Morón en la carrera de Psicología y Psicomotricidad, en la Cátedra Dinámica y Técnica de Grupos. Ha conformado parte del equipo de cátedra de Historia Sociopolítica y Sociología de la Educación en la licenciatura de Ciencias de la Educación en dicha casa de estudios. Además, como si esto fuera poco, es profesora del Instituto de Formación Docente 34 del Distrito de 3 de Febrero, en las carreras de Educación Inicial y de Educación Especial, en materias como pedagogía, juego y sujeto con discapacidad motora, campo de la práctica docente, taller de jardín maternal, psicología social institucional, entre otras. Y también fue profesora en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de La Matanza, eh, y en la Diplomatura de Primera Infancia y Gestión Educativa. Bueno, después de este eh, currículum y toda esta trayectoria que has tenido, Marcela, un gusto recibirte aquí en estas jornadas de formación docente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y el gusto es mío, y el gusto es mío que me acompañe alguien tan respetado y querido por su trayectoria como es el licenciado Daniel del Torto. Esto que has leído en situaciones en las que hemos compartido, en muchas de las oportunidades he tenido el lujo de que así sea, hablan simplemente de nuestros recorridos y de lo que hemos podido eh, aprender, enseñar y transitar para que hoy estemos aquí, nos encontremos en función de este título que allí ven en pantalla, que se refiere a dificultades específicas del aprendizaje. Esto vamos a desarrollar hoy y esto vamos a compartir y verán en el desarrollo de esta actividad que en varias oportunidades, y por eso me refiero a que es un lujo mi anfitrión, me voy a referir también a, a cuestiones que tienen que ver con su legado teórico. ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a organizar este encuentro? Vamos a comenzar por el marco conceptual. ¿Qué significa hablar de DEA, de dificultades específicas de aprendizaje? Y allí elegí dos imágenes para comenzar y les voy a explicar un poco la significatividad de estas imágenes. Tiene que ver con una escena del nivel inicial, que tiene que ver con esto de eh, cómo vemos el mundo y cómo eliminamos barreras y fomentamos la participación. De eso se va a tratar y ese es el eje principal de nuestro encuentro. Y también vemos allí
un grupo de estudiantes adultas. ¿Por qué? Porque no nos vamos a circunscribir a un nivel, vamos a atravesar todos los niveles educativos y cómo aparecen las dificultades específicas de aprendizaje en las distintas edades y en los distintos momentos evolutivos. Respecto a, vamos a comenzar definiendo, son las dificultades específicas del aprendizaje. Bien, aquí en esta imagen aparece esta cuestión de poder pensarlas y pensarnos. Y para eso tenemos que definir que las DEA son alteraciones de base neurobiológica. ¿Qué dice allí? Afectan los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, con la escritura, con el cálculo matemático. Estos estudiantes demuestran buen nivel intelectual, pero hay una disminución en habilidades específicas. De allí la denominación de estas dificultades. Nosotros vamos a definir en este primer encuentro cuáles son estas dificultades, qué significan para nuestros estudiantes, cómo aparecen en el aula. Quiero hacer una disquisición en respecto de la cuestión que van a encontrar escrita. Vamos a utilizar niños en general, pero nos referimos a niños, niñas, eh, todos y todas. Pero bueno, para una cuestión conceptual y escrita, en muchas oportunidades lo van a volver a ver escrito desde el orden de lo genérico. Vamos a analizar 5 puntos. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes son expuestos desde el punto de vista de las dificultades específicas del aprendizaje a recibir el mismo sistema. En nuestras aulas aparece, y este sí es un punto que nos interpela, aparecen inequidad en condiciones. ¿Por qué? Porque aparece inequidad cuando tenemos las mismas condiciones de evaluación, porque aparece inequidad cuando aparecen consignas extensas. Y esto interfiere en ver muchas veces reales capacidades en ellos y en ellas. Y aquí voy a citar algo importante, una conceptualización importante de, del licenciado Daniel del Torto en sus últimas, eh, en sus últimos desarrollos escritos, que tiene que ver con pensar a la inclusión relacionada profundamente con la educación. No podemos, es inherente, inclusión inherente a educación. Entonces, nuestro planteo tiene que ver, si se trata de niños con buen nivel intelectual, que demuestran disminución en una habilidad específica, donde nos posicionamos desde la perspectiva docente. Y ahí tenemos que pensar en que las dificultades específicas de aprendizaje son constitutivas de la persona y la acompañan a lo largo de su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas habilidades descendidas deben ser estimuladas lo más temprano posible, ¿sí? Y allí vamos achicando esta brecha de inequidad que les mencionaba eh, anteriormente. Que las DEA tienen un fuerte impacto en el desarrollo emocional de las personas que las presentan, pero no son el resultado ni de experiencias educativas, ni de un conflicto emocional. Volvemos.
son alteraciones de base neurobiológica que afectan los procesos cognitivos. Más adelante nosotros vamos a especificar aquellos procesos cognitivos que se relacionan con el lenguaje, que se relacionan con la escritura, que se relacionan con el cálculo matemático. Y tenemos que volver a interpelarnos. ¿Por qué? Porque las DEA se dan de manera única e irrepetible en cada persona. Y también, y aquí, la intervención docente y todo aquello que podamos pensar desde nuestro abordaje, desde los procesos de enseñar y aprender, tienen que ver con que las experiencias desde pequeños van formando la personalidad y van construyendo cuestiones relacionadas con la autoestima. Y esto de que no son resultados de un conflicto emocional y que son únicas y repetibles en la historia y en las trayectorias de cada persona, nos hacen pensar en las formas tradicionales, en aquellas formas que van cercenando la autoestima, la capacidad, el fortalecimiento del propio potencial y que van desmotivando todas las cuestiones que hacen a la potencialidad y al despliegue de sus capacidades en el aula. En este primer encuentro, nosotros vamos a definir las dificultades específicas de aprendizaje. Y en un segundo encuentro les voy a plantear el desafío de cuáles son las estrategias. Vamos a abrir preguntas sobre las estrategias para poder generar estos puentes que hacen a, a esta inequidad que se produce en nuestras aulas con estas dificultades. Y es importante en este punto mencionar la ley 27.306 que promueve el abordaje integral, interdisciplinario, para abordar las dificultades específicas de aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de esta ley y dónde nos posiciona? Y es el punto de partida y disparador de este encuentro. Pone el eje, un punto, en la capacitación docente. ¿Por qué? Porque la capacitación docente, porque pensar, porque plantearnos, porque conocer y reflexionar sobre esta temática nos va a permitir elementos importantes en nuestra práctica que tienen que ver con la detección temprana, que tienen que ver con la prevención y que tiene que ver fundamentalmente con la adaptación curricular, aquellas estrategias que son necesarias para que en nuestras aulas se eliminen barreras y se fomente la participación. Este es nuestro punto de partida, este es nuestro punto de debate, este es nuestro punto de abrir la reflexión y poner en juego conocimientos que nos van a permitir eh, poder potenciar nuestra práctica respecto de estas cuestiones. Es importante consignar que las dificultades específicas de aprendizaje representan alteraciones en una o más áreas. Y esto, en nuestras aulas, muchas oportunidades, aparece como una presencia que se describe como silenciosa. ¿Por qué? Porque aparecen distintas frustraciones o sintomatología que tiene que ver con la ansiedad,
que tiene que ver con la desmotivación, que tiene que ver con aquellas manifestaciones que nos van dando indicadores. Que estos indicadores que voy a mencionar con especificidad para que cada uno de los que forman parte hoy de este encuentro puedan ir pensando y registrando de sus propias prácticas, de sus propios estudiantes, algunas de estas cuestiones que se nos presentan en la cotidianeidad. Las DEA representan una barrera de acceso al conocimiento y está en nuestro compromiso y en nuestra responsabilidad achicar esta brecha. Una de las posibilidades importantes que achica la brecha y aumenta las potencialidades tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Y sobre la base de estos planteos están organizados estos encuentros. Vamos a cómo aparecen, quizás en la próxima filmina lo vamos a encontrar, cómo aparecen las DEA en el aula. La primer dificultad de aprendizaje tiene que ver con las dislexias. Pero antes de definir la dislexia, les voy a traer algunas cuestiones que hacen a cómo nosotros podemos ir detectando en el aula dificultades específicas de aprendizaje. Eso no quiere decir que cuando aparece una de estas dificultades ya estamos frente a una dificultad específica de aprendizaje. Tiene que ver con la intervención, esto que marcaba la ley, con el abordaje interdisciplinario, tiene que ver con poder detectar e intervenir cuando coexisten varias de estas cuestiones que les voy a nombrar. Por ejemplo, aparecen desorganización y pérdida de útiles, distracción y dificultad en la organización de la tarea, desprolijidad y desorganización espacial en la hoja, dificultad para aprender a leer y escribir. Y aquí vamos a comenzar a pensar en la especificidad de la dislexia. Aparece en general las dificultades específicas de aprendizaje, en algunas ocasiones, tendencia a evadir tareas escolares, posible impulsividad, escaso disfrute de la tarea y específicamente el tema de la dislexia y la dificultad con la lectura y la escritura, falta de motivación o situaciones que van evitando la lectura, que van evitando, ¿o por qué? Porque produce mucha ansiedad. Y esta frustración va generando, como les expresé anteriormente, mayor descenso en las habilidades. ¿Por qué? Porque desde tiempos tempranos aparece la evitación de estas cuestiones donde las habilidades se encuentran descendidas. Vamos a definir a continuación la primera de las dificultades específicas de aprendizaje que vamos a abordar. En este encuentro vamos a trabajar dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia. Dislexia. ¿A qué se refiere conceptualmente? Tiene que ver
con la presencia de la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué aparece esto? Se da un déficit en las habilidades de decodificación. El proceso de lectura es un proceso complejo que tiene que ver con decodificar estos signos de un lenguaje específico, ponerlo en juego para poder expresarlo oralmente. El déficit se da en la decodificación y en el deletreo. Tiene que ver con un déficit específicamente fonológico del lenguaje, aquello que tiene que ver con la relación entre el grafema, aquello que vemos, y el fonema, aquello que pronunciamos. Esta articulación en esta dificultad específica de aprendizaje tiene un déficit. Y aquí nos encontramos con factores a evaluar. Hay dos factores a evaluar importantes que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje oral. Y aquí los vamos a situar en el nivel inicial, donde entre los 3 y 4 años aparecen indicadores que deben llamarnos la atención si están en el marco de eh, otras dificultades que pueden eh, generar el diagnóstico, por decirlo más luego, de esta dificultad de aprendizaje como es la dislexia. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece entre los 3 y 4 años? Bueno, aparece pobreza en el vocabulario y en la expresión, dificultad para recordar palabras. Esto en distintos soportes de alfabetización que se dan en las propuestas de, de formación personal y social y del área de prácticas del lenguaje en el nivel inicial, es importante la detección temprana y comenzar a pensar en términos de cómo se pueden potenciar las posibilidades desde la temprana edad. Y hay algunas cuestiones antes de llegar a los 3 y 4 años, ahí en el desarrollo, de algunas cuestiones que hacen a mi propio recorrido en el que he tenido la posibilidad de transitar cuestiones referidas a la primera infancia y referidas a los primeros años de vida, la posibilidad de abrir perspectiva de mundo desde la primera infancia, que este mundo de estímulos, este mundo de aprendizaje desde los primeros tiempos, allí aparezcan imágenes como veíamos en la primer filmina, aparezcan figuras de la realidad, lejos de los estereotipos, aparezca literatura, palabras, construcción del lenguaje desde los primeros tiempos, posibilidades donde se habilita la palabra desde los primeros tiempos, va potenciando este desarrollo del lenguaje, sobre todo para que esta riqueza se potencie a partir de los 3 y 4 años. Volviendo a la dificultad, ¿qué sucede y cuáles son
algunos indicadores importantes en relación a estos primeros tiempos. La dificultad entre la, la diferencia entre el, el fonema y el grafema, esta es una construcción evolutiva, pero en el desarrollo del lenguaje oral se ve muy marcada la dificultad de expresión, la imposibilidad de nombrar objetos cotidianos, ¿sí? Dificultad para recordar secuencias, frases cortas o para argumentar frente a algún estímulo que represente recuperar algún título de un cuento, algún título de un poema, allí donde aparece la pobreza en el lenguaje, este es un indicador de detección. Generalmente en el nivel inicial se ve muy marcado cuando hay mucha mayor habilidad manual que posibilidad lingüística. En las propuestas de multitarea, cuando hay diferentes escenarios o diferentes propuestas que nuestros pequeños y pequeñas pueden elegir, generalmente hay una enorme predisposición a elegir cuestiones que tienen que ver con lo manual, donde el pequeño o la pequeña se siente más fortalecido. Y es allí donde la intervención docente tiene que, donde desde la intervención docente tenemos que pensar en abrir más y mayores posibilidades para que lo lingüístico se desarrolle, porque allí empezamos a ver algunos de estos indicadores de detección temprana. Si nosotros no percibimos con cierta experticia y como vemos que el pequeño o la pequeña tiene mayor habilidad y elige siempre las cuestiones manuales, generamos en nuestra propia intervención pobreza en estas etapas tan importantes para potenciar participación y sobre todo para eliminar estas barreras que es la temática que nos convoca. Quería, En, Marcela, si sí, me permitís, eh, nada, hacer una mención que vos antes hablaste sobre el tema de que si bien está en juego cuestiones intelectuales, ¿no? Cuando se habla de dificultades específicas del aprendizaje, no se está hablando de discapacidad o de situación de discapacidad, ¿no? Donde seguramente por ahí después lo menciones, pero donde muchas veces por ahí desde el viejo concepto de necesidades educativas especiales quedaron como mezcladas, ¿no? Y muchos de estos diagnósticos a veces son asociados a discapacidad o discapacidad intelectual o discapacidad vinculadas a algún tipo de trastorno del lenguaje y que en esto hay una diferenciación, perdón, una diferenciación, ¿no? Que estas dificultades específicas del aprendizaje no son discapacidad, ¿sí? Sino que precisamente se encuadra en otro enfoque, ¿no? En esto que estás desarrollando. exactamente. Para, para aclarar, y esto que vos muy bien pones en juego y lo pensamos desde el marco conceptual, se trata de niños de buen nivel intelectual, no está asociado con la discapacidad, que demuestran disminución en una habilidad específica, ¿sí? Y muchas veces, y por eso es tan importante
el abordaje interdisciplinario y tener en cuenta que estos factores que he mencionado no son en sí mismos ni en soledad eh, únicos indicadores, que tiene que ver un abordaje en esto que decía que, que se dan de manera única e irrepetible en cada persona y que entonces es importante hacer esta disquisición que muy bien has hecho. No, no se relaciona con la discapacidad, se relaciona con una alteración que afecta al procesos cognitivos relacionados, en este caso, con el lenguaje, lectura y escritura, en otro caso, con la cuestión del cálculo matemático, o algunas pueden coexistir. Bien, otro de los factores a evaluar tiene que ver con la historia familiar. En las estadísticas o en los estudios que se han realizado, alrededor del 40% de los estudiantes con dislexia tienen historia familiar de antecedentes familiares de otras personas con dislexia en el ámbito familiar. Un concepto, entonces esto hace también a interpelarse sobre el desarrollo del lenguaje oral. Se relaciona con un término que aquí se encuentra en la presentación, que es un término importante en este punto, que es la conciencia fonológica. ¿Qué implica la conciencia fonológica? Ya desde los últimos años del nivel inicial, los niños tienen hipótesis sobre lo que significa leer, escribir, qué palabras riman, cuáles no, cuáles comienzan con la misma letra. Y esto tiene que ver con el proceso evolutivo de la lectura y la escritura. Y la conciencia fonológica aquí se desarrolla y tiene que ver con esto, con la forma de componer el habla, la correspondencia grafema-fonema y aquello que implica manipular los sonidos en función de, el lenguaje oral. Por eso definimos algunas cuestiones que aparecen entre los 4 y 6 años. Aparece cierta pobreza de vocabulario, dificultad para recordar las secuencias y algo que mencionábamos que era una enorme predisposición a lo manual. ¿Por qué? Porque como lo lingüístico se encuentra descendido, hay una evitación de las cuestiones que más están descendidas. Y todos estos son indicadores. No es que cada uno indica dificultad específica del aprendizaje. Hay una conceptualización importante que tenemos que tener en cuenta y también en relación a que no es discapacidad y que no tiene que ver con lo emocional y no tiene que ver con cuestiones de aprendizaje que veíamos en el marco, en el marco conceptual. Acá vamos a pensar en la persistencia de varios síntomas y esa es la intervención que nos va a permitir pensar en la dislexia. Y entre los 6 y 9 años aparecen dificultades ya relacionadas con la aptitud fonológica, pero también con la grafía, para distinguir orientación espacial, débil conciencia fonológica, esto que yo definía antes, como de la composición de los sonidos y cómo se organiza el habla. En algunas oportunidades aparecen indicadores, falta de atención, concentración, pérdida del ritmo en la lectura, algunas dificultades para aprender palabras nuevas. Y hay algo que es notorio y que se ve en el aula, que tiene que ver con la lentitud de la lectura, con la sustitución
sustitución de letras, B por D, la omisión de algunas letras al generar la lectura, o rotaciones, ¿sí? C por S, y hay algo importante que tiene que ver y que aparece un poco más marcado también a partir de estas etapas evolutivas entre los 9 y los 12 años, que tiene que ver con la dificultad de la comprensión lectora, que tiene que ver con que hay mucho esfuerzo en descifrar eh, aquella cuestión que presenta, que está como material a leer, y entonces aparecen notorios síntomas frente al desafío de la lectura, que tienen que ver con el cansancio o síntomas físicos o emocionales, en tanto las pruebas, las evaluaciones, y vamos a plantear aquí algunas cuestiones que tienen que ver con, que luego vamos a desarrollar en el próximo encuentro, cuáles son las estrategias frente a esto, ¿no? Frente a estos síntomas que aparecen en relación a estas pruebas, porque ponen en juego algunos continuos errores de lectura o dificultad para expresarse en términos precisos, lectura vacilante. Entonces allí quizás la lectura silenciosa promueve mucha mayor capacidad de comprensión lectora que la exposición a la lectura en voz alta. Y ahí preservamos cuestiones que tienen que ver con el proceso y que tanto impactan en nuestros estudiantes con dislexia en relación a la exposición a la lectura oral. Y también es importante que pensemos manejando la línea evolutiva y todas las franjas etarias donde se ven las huellas de la dislexia, y podemos pensar en indicadores. También en adolescentes y adultos se da la cuestión de la lectura lenta, vacilante, poco eficaz en la incorporación de conocimientos, en el razonamiento, en el procesamiento de los textos, y en adolescentes y adultos también es notoria la dificultad para adquirir vocabulario específico, ¿sí? La cuestión que se relaciona con la alfabetización académica. Bien, en general, hemos abordado las conceptualizaciones más importantes que tienen que ver con dislexia. Si pasamos al próximo cuadro, vamos a ver cómo también eh, la dificultad con la lectura y escritura se relaciona en algunos casos con la disgrafía. ¿Cómo definimos? Y aquí tenemos en la presentación un ejemplo que tiene que ver con la dificultad específica en la escritura. Eh, la disgrafía es una dificultad específica en el proceso de la escritura, en la producción del texto o en la reproducción del texto. Y allí vemos, por ejemplo, bueno, dice la ardilla trepa y cómo hay eh, s- dificultad en la producción del texto. Hay ahí algunas cosas que veníamos diciendo: omisión, rotación, inversión. Bueno, en este es un caso que es una situación en la que se ven varias de las cuestiones que hemos visto en la situación anterior. En la disgrafía se añade el componente motor,
¿sí? La cuestión motora, la motricidad, que tiene que ver con la producción de la letra. Aquí podemos pensar, volver a los inicios de la lectura y la escritura, esto que se da en los últimos años del nivel inicial, y evolutivamente es común y está dentro de lo esperado que se produzca la escritura en espejo, es decir, la inversión a nivel motor eh, de las letras. Mucho la D y la P, la B por la D, aparecen las letras si uno las lee en espejo. ¿Por qué se da esto? Porque nuestro sistema perceptivo identifica objetos independientemente de su orientación. Y entonces esto es evolutivo y se va dando naturalmente en el aprendizaje de la escritura. Nuevamente, tenemos que volver a pensar en el caso de las dificultades específicas de aprendizaje, como en este caso la disgrafía, en la persistencia. ¿Por qué? Porque ¿en qué persiste la dificultad? En la transcripción de fonemas, en la sustitución, en la mezcla de mayúsculas o minúsculas, en la dificultad en la separación de palabras, aquí como vemos el gráfico, y aún en la reproducción motora también tiene que ver con las formas de utilizar el instrumento para la escritura, que tiene que ver con el lápiz. Dificultad en la separación de las palabras y confusión en la direccionalidad. Nosotros en la clínica psicopedagógica tenemos un test que es el test de Bender, que tiene que ver con la puesta en juego de lo visomotor. Y ahí ninguna prueba en sí misma eh, es obviamente que da la totalidad de los elementos, pero es un elemento que aproxima a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y el desempeño visomotor. Y la disgrafía eh, tiene que ver con estos errores típicos, que son evolutivamente anteriores, pero que persisten. Y entonces aparecen en estas producciones, ya sea en la reproducción, que tiene que ver con bueno, la lectura del texto y reproducirla en el espacio gráfico propio, o en la producción, eh, cuando es menester producir un texto. Aparecen todos estos indicadores. Y se relaciona en algún punto, la disgrafía, puede aparecer cuestiones que tienen que ver con la disortografía y la discaligrafía. Vamos a diferenciar un poquito. La disortografía, que tiene que ver con errores en la redacción, errores en la puntuación, errores en la producción, corresponde también a la relación grafema-fonema, pero corresponde también a la dificultad más profunda del conocimiento de la regla ortográfica que subyace a la producción. Y del conocimiento léxico. ¿Qué significa el conocimiento léxico? Hay un, un término que se denomina lexicón, que es todo aquello que nosotros almacenamos luego de haber visto repetidamente las palabras como en su forma escrita. Y entonces cuando aparecen dificultades en la lectura, en el procesamiento, como venimos viendo, y en el incidente motor que tiene que ver con la reproducción,
También esto puede impactar en el orden de lo que denominamos disortografía, porque tiene que ver con que este conocimiento léxico que se almacena y que luego de haberlas visto repetidamente nosotros sabemos cómo se escribe. Y aquí hay en la disortografía un inconveniente en este procesamiento que hace que se puedan confundir las reglas ortográficas. Entonces aparece esto que denominamos una escritura con cierto déficit, ¿sí? Referida a la cuestión de la norma, de la regla, y referida también a lo que denominamos discaligrafía, que tiene que ver con la dificultad para el dirigir, ¿sí? Dirigir, dominar el uso del elemento, de la herramienta que nos va a permitir la huella de la escritura. Y aquí aparece déficit en la coordinación visomotora. Una de las cuestiones que podemos observar, una de las variables a tener en cuenta, tiene que ver con la rigidez motora, con esa fuerza que se imprime y que se traduce en el gráfico respecto de la rigidez motora que provoca el movimiento de la escritura. Y entonces aparecen allí, vemos en las producciones, aparece en el aula trazos muy variables, la dificultad en esto que llamamos mala letra, eh, fatiga, ¿sí? En el trazado, en la escritura, fatiga respecto de la cantidad de escritura, desorganización espacial, y aparece un indicador interesante para ver en las producciones, que es como el borroneado y la dificultad en el manejo espacial. Vamos a ahondar más adelante en lo que tiene que ver con desde qué lugar de la intervención eliminamos barreras y facilitamos, pero hay algo muy importante para poder mencionar en este punto, que tiene que ver con que el uso de la tecnología en este punto fortalece mucho las posibilidades, potencia las posibilidades porque eh, abre la posibilidad de producir texto, de pensar y entender desde la misma producción, pero en el marco de lo tecnológico. Por eso eh, elegí para ustedes el uso del teclado, que achica la brecha y aumenta la posibilidad de intervenciones más inclusivas respecto de estas dificultades. Como corolario de estas cuatro conceptualizaciones, vamos a pasar a la próxima presentación, que tiene que ver con lo que se denomina discalculia. ¿A qué se denomina discalculia? Se la denomina la adquisición, un déficit específico en la adquisición de habilidades numéricas. En algunas situaciones se relacionan con cuestiones que tienen que ver con dislexia, con disgrafía, pero la especificidad de la discalculia, que es llamada o dificultades de aprendizaje matemático, tiene diferentes acepciones conceptuales, dificultades en matemática, dificultades de aprendizaje en matemático. Nosotros lo vamos a denominar aquí, vamos a tomar la acepción discalculia. Y tiene que ver con adquisición en habilidades numéricas básicas. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el concepto
de cantidad y el concepto de número. Y nuevamente, ¿sí? Déficit en lo aritmético, déficit en la atención, déficit en la memoria y en habilidades visoespaciales, como veíamos materializado en la disgrafía. Algunas cuestiones visoespaciales relacionadas con el uso del espacio y con también la lectura y la escritura numérica. Em, la realidad es que nosotros nos encontramos aquí con situaciones que siguen en investigación y en debate, que tiene que ver con pensar en dónde está específicamente el déficit en el sentido numérico. Y hay un concepto importante que se trabaja desde el nivel inicial que va construyendo el concepto de número, que es una síntesis entre lo cardinal y lo ordinal. Cuando en el nivel inicial, con niños y niñas alrededor de los 4 años, jugamos al juego de la oca, no se tira el dado y aparece el número 4. Se trata de 4 elementos y hay que transitar al cuarto lugar. Lo cardinal, el 4, la cantidad, 4 elementos. Lo ordinal, en el cuarto lugar. Esta es esta síntesis del concepto de número que se va construyendo y se va trabajando en, en esta dificultad. Aparece un déficit y aparece un déficit para acceder a estas representaciones mentales simbólicas. Es decir, aparece dificultad para, por ejemplo, un concepto que es subitizar. ¿Qué significa esto? Cardinalizar rápidamente. Por ejemplo, una pequeña colección. Acá aparece lo perceptual. Bueno, ¿cuánto tengo acá? Sin tener la necesidad de contar un elemento a uno. Y hay déficit también en la posibilidad de aproximar, es decir, cardinalizar colecciones grandes, gran número de cuestiones, en forma aproximada. Estas son cuestiones que van generando la génesis de la resolución de problemas matemáticos en forma mental. Entonces, ¿cuáles son los indicadores tempranos? Por ejemplo, indicadores tempranos en el nivel inicial. No separa, no puede separar hasta 5 objetos, hay cierta dificultad en la separación, no puede cardinalizar adecuadamente y tiene dificultad en reconocer algunos patrones. Pensemos que el conocimiento matemático, y aquí tenemos en las imágenes, también es un código que nos indica este concepto de número que les explicaba previamente. ¿Dónde hay mayores dificultades en relación con la discalculia? ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde las encontramos en nuestras aulas? Y a medida que evolutivamente se van adquiriendo más nociones. En subitizar, en cardinalizar, en contar, en la reproducción de la secuencia numérica. Allí aparecen, como veíamos en la dislexia, aparecen omisiones, aparecen inversiones, ¿sí? Aparece dificultad en la fluidez de recordar automáticamente secuencias numéricas, de resolver cálculos mentales con hechos numéricos básicos.
eh, de aparecen dificultades en los procedimientos de la resolución de problemas en la cotidianeidad. Se ve mucho en en las cuestiones que promueven el uso, por ejemplo, del sistema monetario, ¿no? En lo cotidiano, como pensar, por ejemplo, en el vuelto, esta resolución de problemas matemáticos cotidianos, aparece un déficit. Y nuevamente, como fuimos pensando en las otras, en las otras definiciones de dificultades específicas de aprendizaje, aparece frustración, aparece ansiedad, aparecen estas barreras que hacen a que no pueda desplegar su capacidad y que volvemos al marco teórico y a lo que muy bien eh, podía situar el licenciado del Torto, que no estamos hablando aquí de discapacidad. Por eso es importante pensar, eh, por ejemplo, que podemos encontrar dificultades en la lectura de mapas gráficos, en seleccionar estrategias para organizar la información numérica, cómo ordenar los números para generar un cálculo, el uso de secuencias temporales más adelante evolutivamente, que se refieren a la comparación del tiempo, velocidad, distancia, toda esta sumatoria de dificultades que se van evolutivamente generando. Por eso es tan importante el abordaje interdisciplinario y la detección temprana. Hay una cuestión importante que tiene que ver con la lectura de los mapas gráficos, de los tableros, de, del uso de estos soportes, que son importantes incorporarlos desde los primeros tiempos, un poco volviendo a las cuestiones evolutivas de los primeros tiempos y de la primera infancia. El, el recorrido, el poder transitar desde lo corporal, el poder jugar en circuitos que abarquen enormes espacios, va estimulando y situando la posibilidad de luego ir a los formatos eh, más pequeños. Y en relación a esto, las estrategias pedagógicas tienen que ver con desarrollar conceptos siguiendo secuencias, ¿no? Comenzar por lo concreto, luego pasar a a la representación gráfica, luego aparece la posibilidad simbólica que nos va a achicar la brecha entre la posibilidad de generar resoluciones a problemas que tienen que ver con lo cotidiano, que tienen que ver con la secuencia numérica, que tienen que ver con los procedimientos, que tienen que ver con las lecturas gráficas, que recursos que necesitamos para complejizar los conocimientos matemáticos. Y bien, entonces algunos de los disparadores sobre los cuales vamos a continuar tiene que ver con la intervención docente en relación a la utilización de estrategias multisensoriales, a poder realizar prácticas en forma contextualizada. Para eso tenemos que posicionarnos en indagar y volver al marco conceptual de que las DEA son únicas e irrepetibles de acuerdo a quien las transita y a la trayectoria
escolar. Y es allí donde nos tenemos que plantear el posicionamiento docente, cómo habilitamos espacios para eliminar estas barreras frente a estas temáticas que hemos desarrollado. Y con este último, eh, con esta última filmina de la presentación, nos vamos a plantear el desafío que en el próximo encuentro desarrollaremos con eje en la especificidad de nuestra intervención. Y habiendo definido en forma general las dificultades específicas de aprendizaje, les he traído una frase de Elsa Escaño, que ha sido una, es una gran psicopedagoga que relaciona el arte y la psicopedagogía y la interdisciplinariedad, que dice así: de pliegues y tramas, una pregunta llena de preguntas se teje y desteje, se aprieta y extiende, se piensa e ignora, vuelta su ovillo y se apronta, libre de amarrarse a certezas, hace puerto y se desata celebrando la llegada. Y esta era un poco la reflexión que frente a esta temática quería ofrecerles como desafío, que podamos generarnos preguntas, que podamos definir, pero sin certezas, esto que hace puerto y desata celebrando la llegada de nuevas y posibles intervenciones. Y como último, y planteando el desafío para retomar en nuestro próximo encuentro, eh, cuáles son en base a lo expuesto, cuáles son las posibles intervenciones. Solo quienes sean capaces, dice Ernesto Sábato, de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Estaba muteado. Eh, Muchas gracias, decía Marcela. Muy clara toda tu exposición. Seguramente es una, como dice la frase popular, es un hasta luego porque nos volveremos a encontrar en la próxima jornada. Pero quería, digamos, destacar brevemente esto que decías al principio, ¿no? Y que seguramente será motivo para continuar. Esto de de la importancia de la capacitación y de la formación nuestra como docentes. Y no para andar diagnosticando, porque no son, digamos, si alguien no es especialista, no tiene que ver, no se desarrolla en el campo de la psicopedagogía o de la ciencia que corresponda, de la psicología, etcétera. Como docentes no tenemos por qué estar diagnosticando, simplemente creo que toda esta información tiene que ver, como bien decías, para estar atento a esos indicadores, como bien nombrabas, ¿no? A decir, acá estoy viendo esto en este niño, en esta niña, en este adolescente, y poder, digamos, convocar dentro de los equipos docentes, equipos institucionales, a quienes puedan ayudarnos a pensar también juntos estas intervenciones, ¿no? De esto se trata, Ujú. de pensar juntos, por eso agradezco este espacio, tu forma de alojar y alojarme en este encuentro, y seguramente y bien lo has definido, es el desafío para continuar pensando y pensándonos.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Gracias.